vicious circle can be seen most acutely in the tragedy that's Venezuela. The human suffering this once thriving democracy has driven 5 million people to flee to neighboring countries like Colombia, Brazil, Peru, Ecuador, Argentina, and Chile, and more. These countries are dealing with this, and the strains to their healthcare, education, and social services are palatable. Colombia alone spent $2.5 billion, a significant part of their GDP, over the last 2 years just to support the migrants. While Russia, Cuba, and China prop up this illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free and prosperous Venezuela. Se está evidenciando el quiebre que existe en la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, FARC. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro le ha asegurado a los militares sobre tropas que se acercan desde el país de Colombia a Venezuela. Todos estos militares no están ahora para Nicolás Maduro y ahora este se estaría apoyando en fuerzas externas. Maduro está viendo el final de su mandato con desesperación. Él sabe que se encuentra en la mira de la justicia estadounidense y de la Corte Penal Internacional. La mayor preocupación del dictador de Venezuela en esos momentos es que los soldados lleguen a realizar un alzamiento militar en compañía de algunas tropas del país estadounidense o del país colombiano. Esto realmente es algo bastante probable, porque ellos ahora tienen las armas, tienen toda la intención, además de tener negociaciones con Washington a través de terceras personas. Y entre ellos se encuentra el ciudadano norteamericano que se reunió con Jorge Rodríguez, quien también puede dar información y también gran parte del régimen. Es por eso que no pueden controlar toda la FARC. De hecho, ahora no tienen con qué. No tienen dineros para poder así hacerlo. Nicolás Maduro ha incorporado soldados externos. Todo esto vendría siendo como una fachada, la cual mantiene para decir que tiene todavía el control del país. Lo cual sabemos es una fachada de que mantiene todavía el control, que todavía tiene el poder en Venezuela. Todo esto es un acto como para dar la sensación de que se encuentra seguro. Así de claro, como lo están escuchando. Los subalternos lo que hacen en realidad es lo que les dé la gana. Funcionan es en razón de sus propios intereses y no hay poder único. Lo hacen con la gasolina y con la venta de la mercancía ilícita. Mientras que por otra parte la relación de Nicolás Maduro con los del Medio Oriente estaría movilizando tropas estadounidenses, quienes estarían dejando bastante claro que es muy grave toda esa relación que existe entre esos dos regímenes. Los crímenes de Nicolás Maduro y sus socios son internacionales. Así lo ha dejado claro el Departamento de Estado norteamericano, donde han confirmado que el objetivo de todo esto es lograr la libertad del país de Venezuela, sacando a Nicolás Maduro y protegiendo así la seguridad del país y del continente, no permitiendo la entrada del Medio Oriente a Venezuela. Es por eso que el gobierno estadounidense estaría ahora movilizando cada vez más a los soldados hacia la frontera con Venezuela. Y la razón de todo esto es para fortalecer el occidente y evitar así que los del Medio Oriente quieran desestabilizar la región vendiendo algún armamento a Nicolás Maduro. Recordemos también que los del Medio Oriente mantienen sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, pero ellos han señalado y han dejado claro de que todo eso acabó en la ONU. Pero sin embargo, el país del norte ha dejado claro que de manera unilateral ellos actuarían porque ese es el problema principal, porque el gobierno estadounidense no va a permitir ninguna transacción de armas del Medio Oriente con Venezuela. Estos estarían enviando tropas militares y otros buques para poder así impedir que los iraníes se acerquen. No es lo mismo intentar llevar gasolina apagando el GPA de los buques. El país del norte ya ha dejado bastante claro que esto es ilegal y van a actuar si lo hacen. El más afectado en toda esta situación, en todo este tipo de negocio y de asuntos, en el país de Venezuela, señores, por supuesto, sería, señores, Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Y continuando con más noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Estados Unidos no ha levantado ninguna sanción a Venezuela. Así lo habría dejado claro Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso en Venezuela. Nicolás Maduro, quien tilda de criminales las sanciones, recibió en marzo de este año a una delegación del presidente estadounidense Joe Biden en Caracas. El gobierno del norte no ha levantado sanciones a Venezuela, habría asegurado este miércoles el dirigente chavista Diosdado Cabello, una semana después de que
la administración del presidente Joe Biden anunciara una flexibilización parcial de las medidas contra el país. Estados Unidos no ha levantado ninguna sanción a Venezuela. Aquí no han levantado ninguna sanción a Venezuela y conociendo a los gringos, dudo que así sea. Así tengan la palabra empeñada, la cumplan, dijo Cabello en su programa semanal de televisión. Estados Unidos anunció el pasado 17 de mayo que flexibilizará de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, con el fin de promover el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La decisión de flexibilizar las sanciones aplicadas por Estados Unidos para forzar la salida de Nicolás Maduro, cuya reelección en el 2018 consideran fue fraudulenta, quien alentó también una reunión entre delegados del chavismo y la oposición con foco en el rescate del espíritu de las negociaciones en México, suspendidas en el mes de octubre pasado. Según un funcionario estadounidense, el alivio a las sanciones incluye una licencia limitada para que la petrolera Chevron negocie posibles actividades futuras en medio de un embargo al crudo venezolano vigente desde el año 2019 y otra medida que será anunciada más adelante por el Tesoro. Aquí no ha recibido ningún levantamiento de sanciones ni de bloqueo, insistió Cabello, quien es considerado el número 2 del chavismo. Nicolás Maduro, que tilda de criminales las sanciones, recibió en el mes de marzo de este año a una delegación del presidente estadounidense Joe Biden en Caracas, en momentos en que Washington busca aislar a Rusia de sus aliados tras la invasión a Ucrania. El levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela generó una polémica en territorio estadounidense, pues se especuló sobre la compra del petróleo venezolano. El gobierno estadounidense de Joe Biden descartó importar petróleo de Venezuela, después de anunciar que atenuará sanciones vinculadas al embargo de crudo venezolano que rige desde el año 2019. Estados Unidos no importará petróleo de Irán o Venezuela, aseguró la secretaria de Energía Jennifer Granholm durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Rice Koch, senador republicano por Florida, interrogó a Granholm sobre los altos precios de la gasolina que genera creciente descontento en Estados Unidos, acusando a la administración Biden de no permitir hacer exploraciones petroleras en territorio nacional, pero sí buscar obtener crudo de Irán o Venezuela. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información importante. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reúne este viernes en La Habana a jefes de estados y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. En la agenda planteada para la cumbre se fijó la búsqueda de estrategias de desarrollo común y una radiografía de la situación política que los atañe, esto como propósitos claves. Bien, siguiendo con más noticias del país de Venezuela, tenemos que el presidente venezolano llega a Cuba para participar en la cumbre ALBA-TCP. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche de este jueves a Cuba para participar a partir de este viernes en la 21ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. El firme lazo de solidaridad que une a los países del ALBA-TCP compacta sus posturas ante el recrudecimiento de la agresividad de Estados Unidos contra 3 de los países que conforman la plataforma de integración regional: Venezuela, Cuba y Nicaragua. A esto se refirió el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Y bueno, un rechazo firme, contundente, absoluto a la visión imperial que pretende excluir a los pueblos de las Américas. Los pueblos de las Américas no podrán ser jamás excluidos de ninguna reunión que pretendan llamar cumbre. Los pueblos de las Américas estamos hoy más firmemente claros de lo que es nuestro destino. Nuestro destino es la unión. El mandatario venezolano, acompañado por la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, arribó al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, donde fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Llegamos a la cuna de la revolución, La Habana, Cuba, para participar en la 21ª cumbre del ALBA-TCP, escribió el jefe de Estado de la nación sudamericana en su cuenta oficial de la red social Twitter. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de la información. La unión, la liberación. Y el ALBA es el camino de la unión y la liberación de los pueblos. El jefe del Estado de Venezuela calificó al ALBA-TCP como la organización más democrática del continente. Desde el punto de vista de sus debates y de compartir la diversidad de lo que es nuestro continente, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, el ALBA cubre todos los espacios geopolíticos, geoterritoriales de nuestro continente.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó a través de su cuenta en Twitter que también se valorará en el encuentro las potencialidades de la alianza a partir de las capacidades y fortalezas de sus miembros. El presidente Nicolás Maduro subrayó que el objetivo de la cumbre de la instancia de integración regional creada en diciembre del 2004 es seguir profundizando en la unidad y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¡Que viva la unidad de los pueblos! El canciller cubano Bruno Rodríguez, por su parte, tuiteó la tarde de este jueves: es muy grato acoger en Cuba a hermanos latinoamericanos y caribeños para celebrar mañana la 21ª cumbre del ALBA TCP. Intercambiaremos sobre la situación regional y las potencialidades de la alianza a partir de nuestras capacidades y fortalezas, mencionó el jefe de la diplomacia de la mayor de las Antillas. El ALBA TCP fue creado en el 2004 en La Habana por los entonces presidentes venezolanos Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro. En la actualidad la integran 10 países miembros y 3 naciones invitadas especiales. Este cónclave regional producirá en vísperas de la 9ª Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo en Los Ángeles, California, y de la cual fueron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte del anfitrión Estados Unidos. Sí, señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Porque se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.